Muy buenas noches, bienvenido a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Primavera RIS y Power BI. En la clase de hoy se la vamos a dedicar al tema de Primavera RIS. ¿Ok? Fíjense, tengo abierto el proyecto del curso de parte de los compañeros que están en la clase del día de hoy que coincide en algunas cosas con el curso también de Robinson de la construcción de la cancha. Y esta es la construcción de un módulo de servicio. Es muy parecido en cuanto a que se aplicaron las mismas herramientas y tenemos ya la línea base del proyecto. Ahora, el programa que vamos a ver el día de hoy nos permite presentar junto con el proyecto también el análisis de los riesgos cuantitativos del proyecto, que tienen que ver con fecha, costos y duraciones del proyecto. De hecho, en muchas ocasiones, cuando nosotros presentamos un proyecto, nos van a solicitar que también hagamos o presentemos un análisis de riesgo del proyecto, fundamentado, por ejemplo, con un modelo Monte Carlo, donde nosotros mostremos cuáles son los riesgos, por ejemplo, de terminar tarde un proyecto o de terminar algunos módulos tarde, o también los riesgos quizás de las variaciones de los costos. Y generalmente cuando nosotros creamos un proyecto con Primavera o con cualquiera de estos programas, fíjense que tenemos ya unas duraciones, tenemos una fecha de inicio y una fecha de culminación y unos costos, pero basados en elementos ideales, o sea, sin que exista ningún tipo de riesgo. Ahora, estos proyectos para poder de alguna manera también nosotros poder justificar algún tipo de variación de costo o variación en las duraciones, también debemos entonces fundamentarlo tomando en cuenta que los riesgos van a aumentar a medida que las duraciones del proyecto sean más extensas. Pero ese análisis o esas justificaciones de los riesgos del proyecto no se puede hacer de forma subjetiva, sino que nos lo van a solicitar utilizando un método estadístico donde podamos de alguna manera justificar y evidenciar el análisis que se hizo para poder presentar estos valores. Y para eso vamos a utilizar de los programas que hay en el mercado, por ejemplo, está @RIS, que es un complemento de Excel. Está, por ejemplo, RIS Project, que es de una casa comercial también que analiza riesgo. Y tenemos uno de Primavera P6 que se llama Primavera Risk Analysis, que anteriormente se llamaba Permaster. ¿Okay? De hecho, posteriormente fue adquirido por Oracle y lo colocó como parte de la suite de herramientas de Primavera. De hecho, no avanzó más de las primeras versiones y de hecho ustedes lo pueden conseguir en el cloud de Oracle para descargarlo y es la última versión que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, de hecho, voy a mostrarles un momento la pantalla del programa. Esta es la herramienta Primavera Risk Analysis, la cual tiene muchas características en común con Project y Primavera P6. Es una combinación de esas dos herramientas en cuanto a la usabilidad o el acceso a las herramientas. Entonces, vamos a ver, fíjense, este programa es capaz de analizar proyectos provenientes de diferentes fuentes. Característica del programa, que las últimas liberaciones de este programa fueron en inglés. De hecho, esta es la última versión del programa. Esta versión, por ejemplo, es la versión 8.7.056. Es la última versión de este programa que tenemos en el cloud de Primavera. O sea, que fue prácticamente que se ha asistido en el año 2012. No ha habido versiones actualizadas de este programa y de hecho este programa funciona solamente con el lenguaje inglés, no es multiusuario. Contiene igualmente algunas características como Primavera, como un menú contextual en la parte superior, contentivo de archivo, edición, vistas, insertar, formato, plan, riesgo, reporte, herramientas, ventanas y ayuda. ¿Ok? José, Sí. una pregunta, qué pena. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué te hago la pregunta? O sea, ¿por qué se quedó en la versión Quizá2012? por la poca comercialización de la herramienta, imagino, ¿no? Lo mismo pasó con Primavera P6 Contractor, que era para un solo proyecto nada más, que tampoco tuvo mucha comercialización, porque todo el mundo compraba RPC y PPM. Está Primavera EPPM, que tampoco fue muy comercial, que era basado todo en web.
tampoco tuvo mucho, y de hecho hay elementos que tú, si quieres hacer una versión de escritorio, es difícil porque hay elementos como el administrador de la base de datos que están con unos objetos que ya no lo soportan las páginas web, entonces no, ellos no todos los productos los actualizan, por ejemplo como este, simplemente lo adquirieron y lo colocaron en la suite. Pero Una pregunta. inicialmente, fíjense que este programa, si nos vamos a nuestro menú inicio, tenemos entonces en archivo las herramientas administrativas, por ejemplo, para abrir un proyecto. Si nos vamos a File, fíjense que tenemos un apartado, las principales fuentes de orígenes de datos. Tenemos de Primavera, fíjense que yo puedo abrir un archivo Primavera P6, puedo abrir un archivo XR, pero observen que generalmente, inclusive tenemos versiones con la versión Primavera P3. ¿Ok? Entonces, pero ya Primavera, por ejemplo, va a la versión 22, la que tengo yo, y no me permite conectarme directamente con la base de datos. Con Project sí permite abrir un archivo de Project de forma transparente. Irónicamente, con Project sí permite abrir inclusive la versión, no solamente la versión 2019 de Project, sino la 2021. Otros accesos como por ejemplo Deltec y este que se llama Pium, Cefac, que eran otras opciones, por ejemplo, de archivo de proyectos que se podían importar a este programa. Ahora, Disculpa, José, o sea, aún siendo esa versión, o sea, ¿tú consideras que es una herramienta práctica claro, hoy en sí, día en el mercado para hacer análisis de sí, riesgo? sí, sí, claro que sí, porque primero está liberada, o sea, está liberada por ahora que no hay que pagar una licencia de uso. Yo estuve evaluando, por ejemplo, la que se llama Project, la que se llama RIP Project, que vale $600, por ejemplo, la licencia. @RIX hay que llevar los datos a Excel. Entonces, esta te hace el análisis del proyecto de una vez. Entonces, es solamente un pequeño ajuste lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver que lo que me gusta es que podemos hacer un análisis no solamente del proyecto, sino de la fase del proyecto. Y permite hacer registros de riesgos cuantitativos y cualitativos del proyecto. Entonces, partiendo de que tenemos ciertas limitantes, yo voy a cerrar, por ejemplo, este archivo que estaba abierto y voy entonces a verlo, a indicar los pasos necesarios para utilizar esta herramienta. De hecho, yo la utilicé en diciembre cuando nos pidieron por urgencia que para mandar 2 proyectos a licitación exigían que en uno de los capítulos hacer un análisis de riesgo y te explicaban con el modelo Monte Carlo, tantas interacciones, explicar entonces los indicadores estadísticos, y este programa lo hizo sin ningún tipo de problema, indicando inclusive cuáles eran los porcentajes de riesgo que teníamos que aplicarle y a las actividades específicas que había que aplicarle un riesgo distinto. Ahora vamos a verlo en la práctica. Tomando en cuenta que yo tengo un archivo de Primavera, que es este que tenemos acá, ¿ok? Que de hecho es del grupo, de este grupo del 17 de febrero de Primavera P6, que es la conducción del módulo de servicio. Si yo quisiera presentar entonces mi reporte de GAN, mis gráficos del plan del proyecto, mis matrices de control de avance y mis curvas y mi GAN resumen, y también me piden presentar, por ejemplo, en ese capítulo del proyecto, aparte del presupuesto y todo lo demás, tengo que presentar el análisis de riesgo. Vamos a ver entonces con esta herramienta cómo lo hacemos. Ok, entonces este va a ser el proyecto. ¿Qué hacemos? Como yo no puedo conectarme con este programa a la base de datos, simplemente voy a tomar este proyecto y lo exporto como con un archivo XR. Ok, exporto mi proyecto como un archivo XR. Es lo único que voy a hacer. Entonces nos vamos a nuestro menú archivo, exportar. Okay, solamente que acá yo lo estuve probando y la versión de XR que acepta la herramienta es la versión, por ejemplo, una versión 8. Una versión 8. Es lo único. Si yo lo exporto, por ejemplo, con una versión 21, vamos a ver qué pasa. Si lo exporto a la versión 21, siguiente proyecto, le digo siguiente y lo voy a exportar, por ejemplo, el escritorio como cms01.xr. ¿Okay? ¿Qué pasaría si yo lo quiero abrir en Primavera RIX? Voy a pasar ahora a Primavera RIX y me voy entonces a archivo, Primavera, Open Primavera XR File, o sea, abrir un archivo de Primavera con la extensión XR. Ok, igualmente aparece el explorador para que yo ubique en el escritorio ese archivo XR
que acabo de exportar desde Primavera, sería el CMS1, que es este que está acá, este que fue el que exporté, abrir, me va a decir, fíjense que Primavera RIS no soporta importar archivos de la versión 21.12, ni siquiera de la 15. Entonces, la única solución, y es una solución fácil, es exportarlo como una versión 8. Voy nuevamente a Primavera P6, le voy a decir archivo, exportar, solamente que ahora voy a escoger la versión XR, y la versión que voy a escoger es la versión 8. Siguiente. Me dice, si selecciono esta opción, se definirá la cuota de rol de fecha actual para todas las fechas de vigencia. Le digo aceptar, escojo mi proyecto. Siguiente, el proyecto de la primera etapa de conducción del módulo de servicio. Siguiente, el archivo se llama cms01.xr. Lo reemplazo, pero ahora con esta versión, que pude haberlo hecho simplemente cambiando el número de la versión con el bloc de notas del archivo XR, y me voy nuevamente a mi programa Primavera RIS. Ahora me voy a archivo, Primavera, abrir un archivo de Primavera con la extensión XR, ubico el archivo que acabo de grabar pero con la versión 8, SMS1, este que está acá, abrir, y observen que ahora sí me permite abrirlo. ¿Qué es lo único que debo tomar en cuenta para que no existan variaciones en las duraciones? El calendario del proyecto. Este proyecto tiene un calendario de 11 horas al día, este que voy a abrir. ¿Okay? Entonces, lo único que voy a decir es que las unidades de plan van a ser por día y cada día equivale a 11 horas. Esto me lo dice a mí el calendario que yo escogí. Que quiero que demuestre la estructura de desglose de trabajo. Aquí lo tengo marcado. Organízame todo el proyecto con su estructura de desglose de trabajo. Y luego le decimos OK. Fíjense que el proceso, le voy a decir nuevamente OK. Y observen que comienza a abrir toda la información de mi proyecto. Me pide que guarde una versión del archivo en la extensión nativa de Primavera RIS, que es .plan. Entonces, en el escritorio, este va a ser el nombre del archivo que voy a analizar, primera etapa de conducción del módulo de servicio, y la extensión va a ser .plan. ¿Ok? Si no lo hago, no me va a permitir avanzar. Él tiene que tomar toda la información y guardarla en un archivo. Un archivo propio del tipo de programa. Y le voy a decir guardar. Como ya lo he utilizado antes, le voy a decir que sí, que reemplace la versión que estaba anteriormente. Y acá tenemos ahora el proyecto. Ahora vamos a ver las características de este programa. Este programa comparte muchas características con la herramienta Primavera. Por ejemplo, que tenemos el panel de la vista de GAN, pero solamente que acá con una pequeña diferencia, porque tenemos el lado izquierdo la estructura de desglose de trabajo con las columnas que yo seleccione. Tenemos la carta de GAN en un panel intermedio, que es este panel de acá, y tenemos un tercer panel del lado derecho también con más columnas. Estas columnas también vienen de las columnas de las tablas de la base de datos que se exportó de Primavera. Acá tenemos entonces la vista del escritorio de la carta de GAN. Diferencia con Primavera, tenemos un panel también con columnas del lado derecho. La vista de detalles también la tenemos en la parte inferior, que sería esta vista de acá, la vista de detalles. Y la vista que nosotros veíamos en Primavera, donde veíamos, por ejemplo, hoja de cálculo de consumo de recursos, gráfico de consumo de recursos, uso gráfico de consumo de actividades o hoja de cálculo de consumo de actividades, serían estas pestañas que tenemos en la parte inferior, donde actualmente la vista que tenemos visible es la vista de GAN. Pero observen que tenemos diferentes vistas, por ejemplo, el GAN y un gráfico, el GAN en la hoja de cálculo, ¿ok? Los riesgos de salida, los riesgos de entrada. Entonces son diferentes vistas que, a diferencia de Primavera, que lo tenemos en la parte inferior, aquí aparecen como pestañas y no como iconos en la parte inferior. Luego sí tenemos en la parte más abajo, tenemos la vista de detalles, que es esta vista de acá, que también la tenemos en Primavera P6. Tenemos nuestra vista de detalle, ¿ok? Con ciertas pestañas que ya vamos a ver. Entonces, fíjense que aquí tenemos las características del programa.
Uno de los elementos iniciales que podemos o que hacen los usuarios es chequear la programación, o sea, chequear el programa que acabamos de importar. ¿Ok? Para chequear el programa, que sería el log de Primavera, que medimos los errores de programación, lo hacemos a través de report. Vamos a ver aquí en el reporte. En los reportes vamos a buscar aquí run schedule check, o sea, chequeemos entonces la programación. Y observen que te rechequea todo el programa que se exportó y te presenta un reporte muy parecido al log de Primavera. Solamente que aquí tiene un poco más de formato. Aquí tenemos el resumen del plan, te indica, por ejemplo, cuántas tareas tenemos, cuántas tareas resumen, cuántos hitos, cuántos vínculos entre actividades, cuántos recursos hay asociados, cuál es el costo del proyecto, cuánto es el costo programado, cuánto es el costo remanente. Y acá podemos ver entonces todo el reporte completo. Y aquí tenemos, por ejemplo, las restricciones. No se consiguieron restricciones de fecha, no found. Acá tenemos, por ejemplo, links que no tengan predecesoras ni sucesoras. ¿Ok? Estas actividades, igual que en el log, podemos verificarlas. No tenemos lag negativo. ¿Ok? Y acá me dice, por ejemplo, actividades que quedaron con lag abierto, o que tienen lag, perdón, que tienen demora. Y no tenemos lag negativo, o sea que no hay holguras negativas o demoras negativas. Y fíjense que este sería el reporte que te muestra, entonces, una vez que tú revisas la programación, que es el equivalente al log que se corre cuando le decimos programar y guardar el log en un archivo TXT, solamente que aquí está con un formato. ¿Ok? Entonces, esto nos permite revisar si está bien la programación. De hecho, de que no existan actividades sin predecesoras, sin sucesoras, lag negativo, que no existan, por ejemplo, actividades fuera de rango. O sea, elementos que quizás harían que ese análisis no fuese tan efectivo como que la programación no tuviese ningún tipo de error. Entonces, acá tenemos el proyecto y algunos elementos en común. Por ejemplo, este proyecto yo puedo agregarle también columnas. Y la columna la podemos insertar a través de nuestro menú formato. Por ejemplo, en el menú formato yo tengo la opción de insertar columnas, columns. Y también lo podemos hacer como lo hacemos en Primavera P6. Botón derecho. Vamos a buscar acá encima de una columna, botón derecho. Vamos a buscar a que nos aparezca entonces las columnas. En este caso, si no aparecen, fíjense que la forma más rápida es entonces a través de formato, columnas. Acá tenemos entonces la opción que también tenemos en Primavera de poder agregar columnas. Solamente que las tablas disponibles en Primavera RIG no son tantas o tan diversas como las que tenemos en Primavera P6. Estas son las tablas principales de costo, fecha, duraciones, general, recursos, riesgo de entrada, de salida y definidas por el usuario. ¿Ok? También las podemos ver en orden alfabético como si fuese project. Y del lado derecho tenemos entonces dónde vamos a colocar las columnas. Pero fíjense que acá tenemos entonces lo que yo les comentaba, tenemos un panel izquierdo, pero también podemos colocar información en el panel derecho. Tenemos que escoger a dónde, en qué panel y luego qué información vamos a colocar. Por ejemplo, pues si yo quiero colocar por ejemplo, el FinFit actual, entonces yo puedo agregarlo y esa columna aparecería ahora de nuestro lado izquierdo. ¿Ok? Y ahora entonces fíjense que la columna aparecería del lado izquierdo. Y entonces esa sería la forma de agregar columnas, por ejemplo, en nuestro programa de Primavera RIS. Por ejemplo, con respecto a los calendarios, están en el proyecto, en el plan. Aquí tenemos los calendarios. El calendario que se agregó en este programa fue el calendario llamado proyecto. Y aquí aparecen entonces las características del calendario. Ahora, lo que quería centrar, y de hecho quería comentarles, es que este curso está completo y de hecho tiene más de 50 clases. Lo tenemos en la intranet de la página de RC. Lo que vamos a hacer es que ustedes, o los que estamos terminando ya el curso, aparte de enviarles, cuando ustedes envíen la encuesta del curso, le vamos a mandar el link de acceso al curso completo de Primavera RIS Análisis.
ya que en este limitado tiempo quizás es muy difícil explicar todas las características y cada una de las herramientas, dado que con esta herramienta tú puedes construir un plan completo desde cero. Tienes las herramientas para crear la estructura de desglose de trabajo, para crear diferentes tipos de actividades, hitos de inicio, hitos de culminación, tareas de resumen, tareas dependientes de la, o sea, tareas dependientes del calendario o del recurso. Tenemos también la posibilidad de crear una hoja de recursos, asignarle costo, ¿okay? Asignar los recursos a las actividades del proyecto, también asignar gastos, crear línea base, ¿ok? Y también la de generar avances en el proyecto. O sea, tenemos todas las herramientas completas, y esa quizás es la diferencia de otros programas, es que la herramienta te maneja la 360, 365, o sea, todo el proceso completo de un proyecto. De la programación, luego también el seguimiento, porque tenemos para hacer avances, y aparte de eso, este programa te muestra y es especialista en los riesgos. ¿Ok? Entonces, yo voy a comenzar por ejemplo, voy a comenzar haciendo la parte de los riesgos cuantitativos y luego voy a comentarles un poco de cómo se crea la matriz de riesgo cualitativo del proyecto completo y también de las actividades. Tomando en cuenta, como les comentaba, de que el completo del curso, un curso que cuando yo lo grabé era más como les comentaba, son como 50 clases, lleva como 16 horas. Pero aquí entonces vamos a ver lo que necesariamente y puntualmente los usuarios, por ejemplo, si yo quiero presentar mi informe de riesgo cuantitativo de este proyecto, ¿a qué debo hacer puntualmente? ¿Okay? Entonces, fíjense, si yo quiero presentar el informe de riesgos cuantitativos, que basados en la duración, en la fecha y en los costos de este proyecto, vamos entonces a irnos a ciertos elementos. ¿A dónde vamos a ir puntualmente? Vamos entonces, principal que todo, vamos a indicarle los riesgos que yo quiero analizar para este pequeño proyecto. Nos vamos a ir al menú riesgos, risks, en la parte superior. Ese primer paso, nos vamos a ir al menú riesgos, risks, ¿ok? Acá en este menú, fíjense que tenemos una sección aparte donde tenemos todos los posibles riesgos que se le pueden aplicar a un proyecto. Riesgo de duración basado en una plantilla, riesgo para los recursos, el porcentaje de riesgo para las tareas que tienen holgura, un modelo climático, factores de riesgo. Y entonces fíjense que hay unas inclusive que tienen unos atajos. Vamos a hacer un primer análisis de riesgo solamente basado en la duración. Y para eso tenemos entonces la herramienta que de hecho es más utilizada por los usuarios, sería el Duration Quick Risk. Y de hecho tiene un atajo de teclado que es Shift F10. Vamos a abrirlo. Ok, acá vemos entonces que tenemos nuestra primera ventana para configurar, que es la ventana para configurar riesgos rápidos de duración a nuestro proyecto. Ok, que era ese momento, como yo les comentaba, era lo que nos estaban solicitando. Entonces lo primero que nos solicitan es que si es para todo el proyecto, para las actividades que estén filtradas, si quiero un filtro previo, o para un grupo de actividades seleccionadas previamente. ¿Okay? En este caso, yo le voy a indicar que lo quiero para un análisis de riesgo para todo el proyecto. ¿Okay? Digo análisis de riesgo de todo el proyecto. Luego, para correr la fórmula, los detalles de la fórmula, él te va a preguntar por la tabla de distribución de probabilidades. ¿Okay? Aquí tenemos 3 tablas. Esta que es triangular, uniforme, esta que se llama tipo beta pair o normal y esta que se llama exponencial. Yo, por ejemplo, utilicé la beta pair o se utiliza la beta pair porque es la tabla de probabilidades normal, ¿okay? Donde tenemos una media con la probabilidad media y tenemos entonces las varianzas que hay, por ejemplo, con respecto a la media, y esto te genera una tabla que llaman la tabla de probabilidades normal, que tiene elementos en fila y en columna. Entonces, esta quizás es la más común que nosotros aprendemos en la universidad, que es utilizar una tabla de probabilidades normal, que es la llamada beta pair. Entonces, de hecho, el valor que aparece por defecto en este programa, utilizar beta pair. Hay otros modelos, que sería, por ejemplo, el triangular, con un valor mínimo, un valor máximo y un valor medio. Aparte de eso,
yo les voy a suministrar el manual en español completo de este programa, donde gran parte del manual de más de 200 páginas te habla de la parte teórica de estadística que soporta este programa y ese modelo de probabilidades. Entonces, acá escogimos entonces primero, escogimos un modelo beta-pair. Luego aparecen tres valores que vamos a configurar. Ok, acá me dice cuál, siendo el 100% el valor de la duración según la línea base, sería, por ejemplo, en el caso de este ejercicio, de este proyecto, la duración son 135 días. ¿Ok? Y entonces, en base a esa duración, entonces, ese sería el valor esperado. Pero si yo tengo alguna probabilidad de terminar antes, yo puedo colocarlo en la variable mínima duración. La duración mínima es un porcentaje con respecto a la duración esperada, que sería el 100%. Él por defecto es 95. Yo puedo decirle, mira, hay una probabilidad de terminar temprano solamente de un 10%. Entonces, la probabilidad es terminar en un 90% de la duración esperada. Y esos valores nosotros los vamos a configurar. Y quizás lo más importante sería el riesgo de terminar tarde, que sería la duración máxima que tendría ese proyecto. Y este valor corresponde a un porcentaje por encima del 100%. Ejemplo, ¿cómo serían los riesgos de este proyecto si hay un riesgo de un 20% de terminar tarde? Entonces estamos colocando los riesgos que tienen que ver con la duración. Y le digo, ok. Entonces observen que le estoy agregando a todas las actividades, le estoy agregando un riesgo en base a la duración de terminar tarde o temprano. Por ejemplo, esta actividad que se llama revisiones de calidad es una actividad que está a lo largo de todo el proyecto, con una duración de 73 días. Si nos vamos a la ficha o a la parte de descripción de detalles, vamos a ver entonces que en las pestañas de detalles hay algunos cambios. Por ejemplo, aquí tenemos los riesgos de incertidumbre, que es parte de las propiedades de la actividad, y revisión de calidad. Y acá podemos ver entonces los valores que con un modelo beta-pair él le colocó a la actividad. Con una actividad de 73 días, hay una probabilidad de que termine en 66 días, que sería, siendo la media de 73 días, entonces hay una probabilidad que termine en 66 días, pero también hay una probabilidad de que termine en 88 días como tarde. Hay actividades específicas que nosotros podemos, por ejemplo, cambiar las probabilidades. Por ejemplo, hay una actividad, que es colocar hay que colocar, por ejemplo, unos marcos, y estos marcos son importados. Entonces la elaboración esperada es 3 días, pero estos marcos son suministrados por el mandante y hay una probabilidad de que pueda atrasarse la entrega de ese material. Entonces, fíjense que yo puedo decirle acá que lo máximo de esta tarea, teniendo en cuenta que son 3 días para ejecutarla, previendo de que haya un riesgo de retraso en la entrega de los materiales, esta actividad vamos a colocarle 6 días. Entonces, yo puedo configurar los riesgos de una actividad, por ejemplo, específica, o de un grupo de actividades. Y las demás, fíjense que tienen los porcentajes que nosotros colocamos con el asistente. Por ejemplo, la limpieza tiene un mínimo de 4 días, lo esperado son 4 días y un máximo de 5 días. Igualmente, las inspecciones finales, pues son actividades que realmente tienen poca duración. Por ejemplo, este relleno con material, fíjense que lo mínimo son 6 días, una media de 7 días, pero un máximo de duración de 8 días. Y así, por ejemplo, relleno con material de escombro, sería 8, 9 y 11. Y entonces, cada actividad tiene su riesgo de incertidumbre, que no lo hicimos uno a uno, sino que se lo agregamos en forma lineal a todas las actividades como un cambio global, y podemos entonces luego buscar las excepciones y colocarle, por ejemplo, las actividades. Mira, deforestación. Como es en esta época de lluvia, es posible que nos tardemos por efecto de lluvia 13 días. Si no llueve, lo hacemos en 9. Entonces, dependiendo, yo puedo decir, mira, que hay un riesgo también que tiene que ver con clima. Entonces, por la fecha, como estamos en mayo, es posible que comiencen las lluvias y hay un riesgo de que se retrase la actividad y en vez de que dure 9 días, puede durar 13. Y estas actividades, por ejemplo, esas dos, como ejemplo, yo les cambié los riesgos en cuanto a la duración. Ok, ahora vamos a ver cuál sería el análisis que hace la herramienta
basado en estos primeros parámetros que le agregué. Entonces, ¿cómo hacemos entonces que él haga o corra ese modelo Monte Carlo y me muestre el informe? Para eso nos vamos a ir a nuestro menú, nuevamente riesgo, RIS, nos vamos a riesgo y acá vamos entonces a decirle que corra el análisis de riesgo. Fíjense que hay una segunda opción que se llama Risk Analysis Option, que también la puedo conseguir dentro de la herramienta de analizar. Vamos a verla de acá adentro. Esta es la herramienta, pero si yo quiero ver las opciones que tiene, en este momento la herramienta, yo puedo decirle opción para ver cuáles opciones estén marcadas. Y aquí están, por ejemplo, los cálculos que va a hacer con la data. Calcular la sensibilidad de duración, de costo, calcular qué más, grabar, por ejemplo, el flujo de caja, crear un flujo de caja probabilístico. Por ejemplo, el análisis, cuántas interacciones va a hacer la herramienta, cómo va a mostrar, por ejemplo, las advertencias. Y aquí, adicional, lo que hice fue que coloqué un análisis de sensibilidad, ¿ok? Y ahora yo puedo cerrar estas opciones. Y acá tenemos entonces el previo a analizar la herramienta. O sea, la herramienta va a hacer 1000 interacciones. El modelo Monte Carlo se basa en hacer una cantidad de pruebas aleatorias, ¿okay? Y luego de una cantidad de pruebas te muestra el modelo más aproximado a cumplirse. En este caso lo está haciendo con 1000 interacciones, que es el valor que aparece por defecto. Ahora, vamos a decirle que nos analice, que haga el análisis con la herramienta analizar. Okay, fíjense, tengo dos opciones. Una vez que me carga la herramienta, yo puedo hacerlo paso a paso, lo que hace que en pantalla se vaya viendo un refresh de cómo se van corriendo las actividades y las duraciones a medida que va haciendo las permutas o con las 1000 combinatorias. ¿Ok? O lo puedo decir que haga un análisis completo. Entonces la diferencia es el tiempo, la duración, porque este va a ser paso a paso. ¿Ok? Va a hacerlo 1000 veces, 1000 cambios en la pantalla. Y completo, se va a borrar el tener que refrescar la pantalla 1000 veces. Vamos a hacerlo completo, completar, y observen que el análisis se va ejecutando mucho más rápido, ¿okay? Calculando los elementos que yo le solicité, y ahora te abre el informe del reporte, te abre el informe de riesgo del proyecto. Ok, vamos a ver en qué información te muestra este informe. Este informe es un reporte de un gráfico de distribución, como pueden ver en la parte superior, un gráfico de distribución. Y observen que quizás lo que yo les comentaba, que a mí lo que me gusta de la herramienta es que él mantiene la estructura de desglose de trabajo de todo el proyecto. Porque es posible que te pidan los riesgos con respecto a la fase del proyecto. Por ejemplo, la primera opción sería el plan completo, plan entero, Intel Plan. O sea, el plan completo. Y este sería el análisis de todo el proyecto completo. Pero lo puedo hacer, por ejemplo, en una fase. Fíjense que de repente en una fase los riesgos son diferentes en base a las duraciones de las actividades y aquellas actividades que se le pusieron unos riesgos específicos. Y para todo el proyecto sería el proyecto completo, que sería este de acá. Ahora, observen entonces que en la parte inferior tenemos una pestaña donde aparecen los riesgos a mostrar. Que principalmente son estos tres. Entonces, ¿qué pasa? Esto con respecto a las actividades. Entonces, fíjense que si ustedes ven en la parte inferior, te está hablando son con los riesgos en las actividades de todo el proyecto, porque estamos en el proyecto completo. ¿Y qué queremos ver? Fíjense, tenemos entonces, lo primero que estamos viendo en pantalla son los riesgos de la fecha de culminación, que son los elementos que están activos en un momento en pantalla. Entonces, vean que del lado derecho tenemos entonces nuestra tabla de estadísticos. ¿Son los únicos? No, estas tablas no son las únicas. Los indicadores que aparecen por defecto, pero si ustedes presionan botón derecho del mouse, observen que pueden entonces marcar la opción Forma Layout y pueden indicar otros valores que te muestren la convergencia, el método de simulación, la media, la moda, la cantidad de hit, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, o sea, todos los indicadores que tú necesitas que aparezcan mostrarse del lado derecho. Y le digo, ok.
Y observen que ahora tengo una serie de indicadores, por ejemplo, para yo poder justificar el informe que voy a presentar de riesgo. Ahora, como estamos hablando de fechas, entonces acá podemos ver el análisis que él hizo. Mira, un proyecto cuya fecha determinística era la fecha de culminación, era el 13 de julio de 2023, fíjense que la probabilidad de que se cumpla o que se haga en esa fecha, o sea, específicamente terminemos exactamente como está planeado, es solamente de un 18%. Hay un 50% de probabilidad de que termine el 17 de julio. La probabilidad mayor es que ese proyecto termine el 20 de julio de 2023 con un 80% de probabilidades. De acuerdo a los riesgos que cargamos, estas son las probabilidades entonces en cuanto a la fecha de fin. ¿Ok? Y aquí tenemos los indicadores, pero mira, la fecha mínima sería el 8 de julio. La fecha máxima sería el 28 de julio. ¿Ok? Pero la fecha con un 80% de probabilidad es que termine el 20 de julio con un 80%. Y de hecho en el histograma lo podemos ver. Observen que aquí tenemos entonces con un 80%. Fíjense que aquí tenemos entonces la fecha de culminación sería esta, que es la probabilidad de conseguir un mayor. Con un 80% que termine entonces el 20. Con un 50% que termine el 17. ¿Ok? Y acá podemos ver entonces el lapso de tiempo o la mayor probabilidad sería entonces que termine con un 80% el 20 de julio. Y aquí lo tenemos tanto en la fecha de la parte inferior como también la podemos ver del lado derecho. El 50%, fíjense que es el 17 de julio. Y bueno, lo máximo sería que termine, por ejemplo, el 28 de julio. Pero la mayor probabilidad con un 80% es que termine el 20 de julio de 2023. Entonces, este informe sería, por ejemplo, el análisis correspondiente a el análisis de la fecha de culminación. Con respecto a la media, fíjense que hay una varianza de 12.54 días. ¿Ok? Y aquí la kurtosis 3.11. ¿Qué otra cosa? Esto con respecto, por ejemplo, a la fecha de culminación basado en la fecha de culminación. Ahora, la duración. La fecha de comienzo, fíjense que el proyecto al inicio, la fecha de comienzo sigue siendo la misma, 1 de marzo. Pero observen que si yo veo ver cómo impacta los riesgos de las fases anteriores, por ejemplo, a las obras en concreto, vamos a ver que quizás al inicio no hay ningún tipo de impacto de comenzar tarde, pero observen lo importante de tener toda la estructura de desglose de trabajo en este programa, porque observen que ahora estoy no en el inicio del proyecto, sino que estoy en una fase ya a mitad del proyecto, que son las obras en concreto. Y entonces, en la fecha de culminación, fíjense que también hay unos riesgos de inicio, start day, de inicio. Me dice, mira, en este caso, vamos a buscar aquí el valor determinístico, era que comenzara esa fase el 14 de junio, pero la probabilidad de que esa fase, si los otros riesgos se cumplen, la probabilidad de que la fase comience a tiempo es solamente un 45%, que termine el 14 de junio, o que comience, perdón, el 14 de junio, porque la mayor probabilidad es que esa fase comience con un retraso de 2 días el 16 de junio, con un 80% de probabilidad. Entonces observen que acá se podemos ver, fíjense que aquí tenemos entonces el valor determinístico, o sea, lo que tenemos en el plan sería este valor, pero en la mayor probabilidad, un 80%, sea que realmente esta fase se retrase 2 días con un 80% de probabilidad. ¿Debido a qué? A los riesgos que tienen las fases anteriores. Fíjense que el riesgo de inicio también lo podemos justificar y lo podemos mandar en el informe y, por ejemplo, eso va a impactar también en las losas, que también, fíjense que también tengo unas fechas planeadas, según la fecha del plan, era que comenzara el 23 de junio, pero la probabilidad de que comience a tiempo solamente es de un 45%, siendo la mayor probabilidad de que comience es el 24, o sea, un día posterior, o un 80%.
¿Ok? Y así tenemos toda la fase del proyecto. La fase de ingeniería, por ejemplo, fíjense que quizás las probabilidades siguen siendo que hay la probabilidad, por ejemplo, de que se cumpla con el valor determinístico. ¿Ok? Pero, por ejemplo, la fase, por ejemplo, de las bases de la construcción también hay, siendo el valor determinístico era que comenzara el 30 de mayo, pero la mayor probabilidad es que comience el 31 de mayo, un día posterior. ¿Okay? Con un 80% de probabilidad en comparación con el 50% de probabilidad de que comience en la fecha, o 48% de probabilidad de que comience en la fecha planeada. Entonces, este sería el informe que tiene que ver con la fecha de finalización, que también aplica para la fase. Fíjense que hay variaciones también de inicio y de culminación. Ahora, si nos vamos al proyecto completo, vamos a ver que también tenemos en cuanto a la duración. Aquí tenemos duración. Y observen que también tenemos, para todo el proyecto, también vamos a tener riesgos en cuanto a la duración. Observen que la duración de este proyecto era 136 días, pero la probabilidad de que se cumpla ese proyecto en 135 días es solamente de un 18%. Y aquí lo podemos ver, este es el valor determinístico que tenemos nosotros en el proyecto, pero realmente la probabilidad de duración del proyecto con mayor porcentaje, un 80%, es que este proyecto dure 142 días. O sea, que dure 6 días o termines con retraso de 6 días, de acuerdo a los riesgos que hemos cargado hasta ahora. ¿Ok? Entonces, acá lo tenemos entonces en cuanto a fechas de finalización, de inicio y duración. ¿Ok? Ahora, si queremos verlo en cuanto a los recursos, fíjense que tenemos una pestaña que se llama recursos. Recursos. Y acá, por ejemplo, dependiendo si es para el costo de recursos, fíjense que también tenemos las probabilidades, por ejemplo, de los costos. Este proyecto tenía un costo determinístico de $173,404, pero el 80% de probabilidad es que gastemos o que el costo del proyecto sea $175,126. Si vamos a hablar con el costo de las actividades. Ahora, con respecto a los recursos aplicados, fíjense que también, vamos a ver acá, aquí tenemos, por ejemplo, los costos por recurso de este proyecto, pero el planificador tenía un costo de 700, el costo estimado era de $744, pero la mayor probabilidad es que termine costando $766,9. El costo solamente de este recurso. Aquí tenemos las máquinas, el material de escombro, la cerca perimetral, los operadores de máquina, el material seleccionado, los ingenieros. Y observen entonces que aquí podemos ver las variaciones que también pueden haber en los costos de ese recurso. Entonces, ahora, ¿cómo se presenta este informe? Voy a abrir un momento acá Word antes de continuar para mostrar, por ejemplo, qué información se tomó de acá y cómo se hizo. Ya le voy a mostrar, me permiten un momento. Acá, por ejemplo, está el informe del análisis de riesgo que se hizo de este proyecto. Fueron 2 proyectos. Este proyecto, fíjense que, como se presentó, informe de análisis de riesgo, y esto era un requisito que tenía el proyecto. O sea, para mandar el documento a licitación, tenía que tener un informe de análisis de riesgo, ¿ok? Que fuese por medio de un modelo estadístico. Y acá, entonces, se hizo, fíjense, se realizó la simulación de distribución P, la ruta crítica del proyecto, se explicó a las actividades que se le colocaron más, se le colocaron específicamente algunos riesgos, por ejemplo, mira, más tiempo, instalación de faena, una holgura de 10 días, y luego el modelo que se utilizó, que fue un método Monte Carlo, las 1000 interacciones que da la herramienta, y aquí están las estadísticas. La expectativa de cumplir el programa base era un 36%, y la certeza de cumplir el programa con un 80% era de 547 días, y la contingencia necesaria para cumplir el plan entonces eran los 16 días adicionales por el retraso, por el porcentaje que me daba de duración. Las interacciones fueron 1000, la distribución fue un método triangular,
Estas son las fechas de culminación y aquí tenemos, por ejemplo, los indicadores. Aquí está en base a la duración, también se explicó en base a la duración del proyecto las probabilidades y acá está el segundo proyecto también con sus indicadores. Esto se mandó y no tuvo en ningún momento ningún tipo de objeción. ¿Okay? Se mandó como si fuese una revisión de ingeniería de un tercero para analizar el riesgo de ese proyecto. Ahora, ¿cómo en Primavera P6, por ejemplo, cómo en Primavera RIS nosotros tomamos entonces este informe y lo llevamos a Word? Okay, observen que ya tengo entonces mi informe, por ejemplo, si es de las tareas y es en base a la fecha final, si es este, por ejemplo, de duración que yo quiero mandar, es tan sencillo como presionar el botón derecho del mouse y observen que yo tengo la opción de decirle copiar gráfico. Lo copié en el portapapel y lo puedes pegar, por ejemplo, en Word. O copiar el gráfico y las estadísticas. Simplemente lo que hace es que copia esta área completa y la puedes pegar, por ejemplo, en Word. También puedes exportar los datos del gráfico o copiarlo, ¿ok? Y también puedes darle, verificar algunos formatos, por ejemplo, del gráfico. Fíjense que tengo para aplicar formato del gráfico, cómo hacer el color, por ejemplo, de la curva, cómo hacer el color de relleno de las columnas, que lo puedes cambiar en cualquier momento. Y recuerden entonces que tenemos la opción entonces de botón derecho, copiar gráfico y estadística y pegarlas en Word y hacer la justificación. También en archivo File puedes imprimir este informe. Fíjense, por ejemplo, la vista preliminar tiene la opción de imprimirlo o mandarlo en PDF completo sin necesidad de pegarlo en Word. Esta sería la hoja del análisis y lo puedes mandar a imprimir en PDF y puedes tener cada una de las vistas que tenemos acá. Simplemente le puedes mandar a decir file, una vista previa, y este sería, por ejemplo, el informe en cuanto a los elementos que tienen que ver con fecha de inicio, fecha de culminación y duración, ya sea del proyecto completo, que sea Enterplan, o de las fases del proyecto. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, es posible que tenga que hacer análisis también de cómo impactan los riesgos del proyecto por la fase, sobre todo la fecha de inicio de las fases posteriores y cómo ella, el porcentaje de probabilidad que se cumplan y el porcentaje de contingencia que hay que tomar en cuenta basado en el riesgo que le aplicamos de duración a las actividades. ¿Ok? Este sería lo básico, o sea, lo más típico para nosotros hacer un análisis de riesgo. Pero vamos a cerrar aquí un momento, vamos a cerrar este informe. De hecho, este informe, este gráfico lo puedes grabar. Sí, por ejemplo, y cada vez que lo quieras utilizar, simplemente te vas a ir a reporte, gráfico de distribución, y él lo busca y te lo muestra en pantalla. Ok, ahora, fíjense, hay otro tipo de elementos que nos ayudan, por ejemplo, a alimentar este modelo. Por ejemplo, esto sería los riesgos de duración, por ejemplo, basados en actividades. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay un riesgo basado en el recurso humano o en el cumplimiento del calendario? Yo puedo también crear un calendario determinístico o probabilístico, perdón, que también impacte en la duración y en la fecha del proyecto. ¿Dónde se crea un calendario probabilístico? Que también va a impactar, como les comentaba, en el proyecto. En el menú contextual plan, nos vamos a plan, y acá, fíjense que tenemos entonces los calendarios. El calendario que usa este proyecto es el calendario llamado proyecto. Fíjate que tengo acá, proyecto. Si a este calendario de proyecto yo quiero agregarle también algún tipo de probabilidad de cumplimiento de ese calendario, por ejemplo, o no en determinada fecha, yo puedo crear, basado en este proyecto, también colocarle probabilidades de cumplimiento o no cumplimiento de ese calendario. Por ejemplo, voy a crear un calendario probabilístico. Me dice, ¿está seguro de que usted quiere crear probabilidades para este calendario llamado proyecto? Sí. Ok, entonces fíjate que, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una serie de días que yo puedo borrar y decirle, mira, este proyecto, como este proyecto comienza en marzo, hay una probabilidad de que entre el 15, por ejemplo, entre el 15 de marzo, entre el 15 de marzo, entre el 15 de marzo, voy a colocar aquí la fecha de inicio, y
vamos a ver acá, de 2023, perdón, acá, dice marzo 2023, y el 30 de marzo, el 30 de marzo de 2023, hay una probabilidad, por ejemplo, vamos a colocar aquí, hay una probabilidad solamente de un 80%, vamos primero a crearlo, ok, veamos, probabilístico, vamos a agregar entonces la primera fecha, habíamos dicho que era del 1 de marzo, ok, primero hasta el 30 de marzo, para este año, ok, hay una probabilidad de que nos atrasemos, por ejemplo, 3 horas. Vamos a ver acá, era adicionar. Ok, 3 días en este lapso de tiempo, 3 días en este lapso de tiempo, hay una probabilidad de no trabajar en un lapso de 3 días, hay una probabilidad de no trabajar de un 50%. Entonces, mira, en el mes de marzo hay una probabilidad de que es posible que en un bloque de 3 días haya solamente o trabajemos medio día. ¿Ok? Entonces, esto va a aplicar también un riesgo en este periodo de tiempo aplicado al calendario. Le digo, ok. Y ahora fíjense que tenemos entonces un calendario probabilístico que se aplica al proyecto, pero en un periodo de tiempo. O sea que en marzo tenemos unas probabilidades, por lo menos que en 3 días solamente se trabaje al 50% del calendario. Y eso también va a impactar en los riesgos del proyecto. Y entonces, este sería un elemento también adicional a los riesgos que estamos colocando propios de las actividades, del cumplimiento de las actividades, también de que se cumpla el calendario que está aplicado al proyecto. Y esto, cuando hagamos el análisis de riesgo, también va a impactar en las posibilidades de terminar temprano o tarde. Y también tenemos otra herramienta que nos permite agregar también probabilidades a nuestro calendario. Si nos vamos a plan, perdón, vamos aquí a riesgos, perdón, porque están separados. El calendario probabilístico lo estamos viendo en plan, ok, calendario, y el de riesgos, también un calendario basado en un modelo climático o un modelo de tiempos. Entonces sería, para el modelo climático es riesgos, y acá tenemos entonces la herramienta Weighted Modeling, o sea, modelador de tiempo o climático. Este me va a permitir a mí entonces también colocar ciertas probabilidades basadas en el clima. Entonces, fíjense que está en vacío, ¿verdad? Le voy a decir, mira, voy a agregar, y lo vamos a hacer con la opción que aparece en la parte superior, voy a agregar un modelo de clima a este plan. Lo marqué y ahora voy a agregar entonces el evento. El evento va a ser en mayo. Entonces, acá el evento voy a colocarle que va a ser, voy a colocarle que lluvias. ¿Okay? Hay un periodo de lluvias que va, ¿okay? Que va desde mayo, que sería 05, hasta, por ejemplo, y este 2023, hasta el 30 de mayo. Hay un periodo de lluvia. Ok. Entonces, fíjense que él me está colocando, yo voy a decirle que solamente lo quiero en mayo, del 1 al 31 de mayo. Estos periodos que están acá los voy a eliminar. Voy a eliminar estos periodos de tiempo porque solamente quiero en mayo. Entonces, marco estos elementos y le digo, mira, en mayo también hay una probabilidad de que por lluvias también se afecte, por ejemplo, o la ocurrencia de que por lluvia también hay una probabilidad de ocurrencia sería de un mínimo de 1, lo esperado 2 y un máximo de 3. Y entonces aquí me dice la probabilidad de ocurrencia de que si está lluvia va a ser un 100%. ¿Okay? Estos serían los días, por ejemplo, de ocurrencia. Y vamos a ver aquí que tengo una pregunta. No, los calendarios igualitos, o sea, manejo como primavera. Ese calendario lo traen de primavera. El calendario de proyecto es de primavera. Lo que le estoy colocando es la probabilidad, por ejemplo, que los sábados, entonces, no se cumple el horario de trabajo al máximo. Entonces digo, mira, en el mes de marzo, que son las fiestas en Chile, entonces hay 4 días que corresponden a los sábados, donde es posible que cumplamos solamente con un 80 o un 50% con el calendario.
Entonces coloqué en marzo, que eran 4 días. Ahora estoy colocando que por lluvias, ¿ok? En el mes de mayo, en el periodo comprendido de mayo, hay una probabilidad de un 100% de que pueda haber lluvia, huracanes, y entonces estamos definiendo también este evento. Y aquí las probabilidades van a ser de un 100%. Y aquí entonces los días Profesor, en que puede afectar al calendario. Ajá, dígame. disculpe, ahí uno le pone la probabilidad y describe cuál es la probabilidad, pero no indica cuántos días creo yo que va a llover Acá, ni nada. aquí está la probabilidad de 100%. Entonces sería lo mínimo, ¿ok? Lo máximo que sería 2, no, lo esperado que sería 2 y lo máximo que serían 3. O sea, entonces en el mes de mayo, cómo el clima puede impactar entonces ese calendario climático. Ah, perfecto. Aquí está la parte inferior. Y claro, aquí tenemos entonces también otro evento que si yo le digo ahora close, debería verse o se va a ver también entonces en el plan de trabajo. Entonces, este sería otro de los efectos que puede tener sobre el plan, o sea, el calendario climático. ¿Ok? Ahora, cuando yo corro mi análisis de riesgo, ahora que tenemos también en el mes de marzo, tenemos unas probabilidades de no cumplir completamente con el horario y también un calendario climático, eso va a afectar también cuando yo haga el análisis de riesgo, el Run Risk Analysis, ¿ok? Me va a afectar también, aquí le voy a decir, ok, y ahora le voy a decir completo, y ahora me va a mostrar también entonces el informe quizá un poco más ajustado basado en los elementos que estoy colocando como el clima y también en cuanto al cumplimiento del calendario. Y bueno, aquí tenemos entonces nuestro informe un poco más ajustado. Ahora, con respecto a este programa y la forma de presentar los informes, que puedas hacerlo con diferentes niveles de EDT en comparación con otros programas como por ejemplo @RIX, ¿okay? Que es uno también que se utiliza, que es un complemento de Excel, va a requerir entonces que trabaje como fórmula, que tenga que tomar la estructura de desglose de trabajo con las duraciones y fechas y llevarlas a Excel. Y claro, en Excel darle todos los elementos en base a referencia de celda para que te pueda presentar esta gráfica. Lo bueno es que acá tú puedes en cualquier momento cambiar el modelo, darle otros parámetros, decirle sí, pero vamos a hacer una cosa. Para que no impacte tanto la duración, vamos a cambiar entonces las probabilidades de terminar tarde. Entonces nos vamos nuevamente a RIX, nos vamos a durar un RIX y lo que vamos a hacer entonces me dice, mira, la duración máxima no le coloques 20%, coloque solamente 15%. Entonces, bueno, 115, ok, y corremos ahora con esos nuevos valores, nuevamente el análisis. Y hasta que entonces quizás los valores que vamos a presentar, en nuestro informe, si más o menos concuerden con la contingencia que nosotros le vamos a decir al cliente que debemos tomar en cuenta o los riesgos basados en la duración del proyecto. Entonces, este sería, por ejemplo, fíjense que aquí, este sería, por ejemplo, en la fecha final del proyecto. El anterior creo que la fecha final variaba. Fíjense aquí, por ejemplo, la edición estándar solamente son 5 días y aquí el valor determinístico era del 13 de julio, pero ahora terminaría el 8 de agosto, porque aquí estamos agregando clima y también estamos agregando el calendario, ¿no? Entonces, fíjense que cambian los valores dependiendo si nosotros agregamos un calendario probabilístico o le agregamos probabilidades al calendario y también agregamos entonces elementos que tienen que ver con clima. Y esto es lo que se refiere, por ejemplo, quizás el fuerte del programa, que es manejar los riesgos cuantitativos, ¿no? Que es quizás los que nos van a pedir, o sea, los riesgos cuantitativos. Porque ahora quería explicarle un poco acerca de los riesgos cualitativos. ¿Cómo funciona esto de los riesgos cualitativos? ¿Ok? Fíjense que entonces que si vamos a analizar cualquier proyecto, ¿ok? Ya tenemos inclusive las herramientas mínimas necesarias para nosotros poder entonces ahora presentar un análisis cuantitativo de un proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos los pasos completos. Abrimos el proyecto, ¿ok? Le podemos hacer podemos hacer un análisis de la programación, luego nos vamos a RIX, podemos asignarle probabilidades al proyecto con el Quick Duration Quick RIX, ¿ok? Le colocamos entonces las probabilidades mínimas y máximas de comienzo y finalización,
Luego simplemente hacemos corremos el análisis de riesgo y él da la posibilidad de presentar tus informes. Que los informes entonces que tú vas a utilizar, fíjense que puedes llevarlo a PDF, puedes copiar y pegar dentro de Word para tú puedes entonces presentar tus informes de riesgo. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces el informe. Ahora, recuerden que hay también riesgo cualitativo. De hecho, Primavera tiene también una pestaña para manejar riesgo cualitativo. Por ejemplo, aquí estoy en Primavera y acá, fíjense que estoy en Primavera y para cualquier actividad yo tengo una pestaña que se llama riesgo, que es esta que tenemos acá, que te permite llevar un control de riesgos cualitativos del proyecto. Aquí está riesgos y te permite hacer una tabulación de riesgo. Solamente que en este programa que estamos viendo, vamos nuevamente a Primavera RIX, tú puedes configurar todos los elementos que tienen que ver con una matriz de riesgo cualitativo, donde está en la ruta para los riesgos cualitativos, está en riesgos, dice RIX, y en RIX en la herramienta registro. Fíjense que aparece con esta cuadrícula entre rojo, amarillo y verde. Entonces, el registro de riesgo. ¿Ok? Me dice, mira, ¿quieres usar o sea, quieres cargar tus riesgos de manera estándar? ¿Quieres importarlos de un archivo de riesgo que tenga otro usuario? ¿O quieres usar un asistente? Yo voy a usar el método normal de crear una matriz desde cero. Y le digo, ok. Entonces, fíjense que él me manda esta ventana. Esta ventana es la ventana principal que se llama registro o registro de riesgo. Pero aún aquí no estamos en la matriz de riesgo. Este sería precisamente el registro de los riesgos del proyecto cualitativo, pero el crear la matriz de riesgo la vamos a tener nosotros en editar. Editar. Y fíjense que tenemos varios elementos. Tenemos el Risk Breakdown Structure. No estamos acostumbrados a trabajar del WBS, que es el Working Breakdown Structure. Pero aquí estamos hablando también de la estructura de desglose de riesgo. Ok, esto no es más que crear una estructura y tabular los riesgos. Fíjense que este es un modelo que trae el programa. Riesgos políticos, organizacionales, comerciales, de medio ambiente y técnicos. Ok, fíjense que tengo las opciones para agregarlo como si fuese un WBS. Por ejemplo, comerciales pueden ser, yo puedo agregar aquí un subnivel y esto puede ser, por ejemplo, de procura, o sea, de adquisición de procura. Ok, entonces puede ser de procura, o sea, yo puedo crear entonces para tabular dónde están insertos esos riesgos en el RBS. Los técnicos pueden ser, por ejemplo, de ingeniería. Dice, mira, en técnicos tenemos entonces problemas que tengan que ver con ingeniería. O, por ejemplo, de técnico también puede ser que tenga que ver con construcción. Entonces, la idea es que yo pueda crear la estructura de desglose de los riesgos para después, entonces, cada riesgo darle una tabulación. O sea, qué riesgo pertenece a qué tipo de riesgo. Comercial, es un riesgo técnico, es un riesgo de recursos humanos, un riesgo administrativo, de políticas de gobierno. Entonces, este sería el primer elemento a configurar, que sería el RBS. Luego tenemos entonces ya la matriz como tal. Entonces la matriz ustedes la van a configurar en Edit y se llama Risk Scoring. O sea que antes de pasar a llenar esta matriz, ustedes tienen que pasar por una antes, que se llama Risk Scoring. Esta matriz sí quizás es conocida para muchos de ustedes. Acá es donde vamos a configurar nuestra matriz para poder darle un peso a los riesgos. Esta matriz está compuesta por 4 secciones. La probabilidad de ocurrencia de riesgo. Esa probabilidad, fíjense que es como una escala Likert, no es como, es una escala Likert, ¿no? Aquí tenemos 5 valores, pero esos valores pueden variar de 2 a 9. Entonces, por ejemplo, trae por defecto 5, bajo, muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Y estas son las probabilidades. Todos estos elementos son customizables. ¿Y dónde se customizan? Aquí en este botón con los 3 puntos. Por ejemplo, fíjense que ese very high, yo puedo cambiar las siglas, decirle, mira, esto va a ser muy alto, MA, y el valor completo va a ser muy alto, ¿ok?
Y así podemos colocarle, fíjense, OK, y le podemos colocar entonces a nuestra matriz, podemos colocarle los valores en español y los porcentajes. Que puede decir, mira, esa probabilidad de ocurrencia, este tabulador también lo configuramos nosotros. Este puede ser, por ejemplo, en vez de 60, 70, que sea 60, el 60%. Automáticamente la escala anterior también va a variar. Si este es mayor de 60, este va a ser entonces hasta, por ejemplo, este va a ser hasta 60, el medio es mayor a 30, el bajo es mayor a 15, por ejemplo, y él entonces el otro por defecto lo va a colocar menor o igual a 15. Entonces, estas son la tabulación de las probabilidades de ocurrencia de riesgo. El impacto, ok, fíjense que el impacto es el panel que tenemos del lado derecho. Ese impacto, ok, puede ser también tener una posibilidad. El impacto puede ser bajo, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Pero esa escala puede ir de 3 hasta 5 elementos. Fíjense, por ejemplo, que puede ser de 2 hasta 5. Hasta 9, perdón. Entonces, 5 es el valor que aparece por defecto. Cada uno de los elementos también se modifica. Entonces, el tipo de impacto, esto sí es customizable. Por ejemplo, este sería sobre la programación, sobre el costo, sobre el desempeño. Y si tengo que agregar otro, yo puedo decirle, bueno, el impacto sobre el recurso humano. Sobre el recurso humano. Y recuerden que como estos son valores cualitativos, no lo estamos asociando con un valor que vamos a multiplicar, sino que fíjense que todos estos elementos, por ejemplo, programación, entonces yo puedo modificar y puedo indicarle entonces cuál va a ser la escala. Recuerden que aquí se configura la escala del título de la escala y aquí los valores que se van a mostrar, que como si fuese Excel, con F2 te deja modificarlo. Fíjense, por ejemplo, el desempeño, puedes simplemente colocar una observación. Entonces, esta sería las filas de la matriz, las columnas de la matriz. Y en la parte inferior serían los colores. ¿Y cómo van a ser los colores? En base a la puntuación que tú le dejas al riesgo. Fíjense, por ejemplo, que en verde van a aparecer puntuaciones menores a 5. Medio, puntuaciones mayores a 5, pero menores o iguales a 23. Y en rojo, mayores a 23. Entonces, en esta matriz, donde vamos a ver las probabilidades de los impactos, nosotros le vamos a colocar una puntuación. Fíjense que estas puntuaciones son valores que aparecen por ejemplo, pero yo puedo decir, mira, que un riesgo sea medio, por ejemplo, que sea medio, que sea alto, muy alto en recursos humanos y que el impacto sea, por ejemplo, medio, ¿okay? Entonces que sea medio, pero que sea muy alto, yo le voy a colocar una puntuación, por ejemplo, de 5. Automáticamente va a aparecer en verde. ¿Ok? De acuerdo a la tolerancia, la escala de tolerancia que le colocaste en la parte izquierda. Entonces, toda esta información recuerde que podemos customizarla, ¿ok? Porque tenemos todos los valores y podemos escoger entonces cómo va a cambiar el color en la escala. Esta escala puede ser de 3 hasta 9 colores. Y ustedes pueden colocar entonces los valores. Que por defecto aquí tenemos una escala de 3 colores, que es generalmente la que se utiliza, que es verde como el semáforo, amarillo, verde y rojo, y los valores que aparecen en cada una de las combinaciones de esa matriz es la que te va a indicar entonces el color que va a tener ese riesgo. También hay un elemento que aparece por acá, no tan resaltado, que se llama manejabilidad y proximidad de riesgo. La idea es que tú comienzas a listar tus riesgos cualitativos. Probabilidad de problemas de permisología. Entonces la probabilidad puede ser media y el impacto puede ser alto en el desempeño, en la programación, por ejemplo. Entonces puede ser la probabilidad de que no consigamos los documentos a tiempo puede ser media. Y al mismo tiempo que el impacto que va a tener en la programación, si llega a pasar, va a ser alto. Entonces, en la matriz ustedes van a ver medio y alto. Entonces sería medio y alto, sería por ejemplo en amarillo, ese tipo de riesgo. Y esa es la idea entonces de colocar la matriz. Pero esto de manejabilidad y proximidad, que es donde vamos a ir ahora, fíjense entonces, me va a indicar a mí dos elementos también que vamos a registrar en nuestros riesgos cualitativos, que son la manejabilidad. Yo puedo registrar un riesgo que tenga que ver con la documentación, pero
¿cómo va a ser la manejabilidad de ese riesgo? ¿Va a ser fácil resolverlo? ¿Va a ser un riesgo moderado o un riesgo con mucha dificultad? Que también se tabula, que puede tener hasta 9 variaciones que se pueden configurar cada una de ellas. Y por defecto, fíjense que tiene 4. Puede ser ninguno, fácil, moderado o con dificultad. Y cada uno de ellos se puede también, se puede tabular. Entonces, por ejemplo, ese riesgo puede ser documentación. La probabilidad de que no tengamos el documento a tiempo puede ser media, la probabilidad de ocurrencia, pero el impacto en la programación va a ser alto. La manejabilidad de ese riesgo puede ser dificultoso. ¿Y qué tan próximo es ese riesgo a ocurrir? Puede ser inminente, término medio, distante o prácticamente que ya ocurrió, que son la escala de proximidad, que también hay que tabularla en español. Entonces fíjense que son varios elementos a tabular. Probabilidad, impacto y tipo, ¿ok? La escala de tolerancia y también la manejabilidad y proximidad. Son tabuladores. Una vez que yo tenga configurado toda mi matriz, ok, esta matriz recuerden que tienen que guardarla. 6. Él genera un archivo con una extensión MSX. Por ejemplo, aquí tengo un español, fíjense, matriz. Vamos a cargar esta, LOAC, matriz RRC. Este fue un ejemplo. Fíjense, aquí está la matriz ya cargada en español. De recursos humanos, del alcance, del costo y elaboración. Aquí están los valores ponderados. ¿Ok? Y en la manejabilidad y la proximidad, fíjense que también tiene, por ejemplo, dificultad moderado o fácil, inminente, término medio o un riesgo distante. O sea, que falta mucho por ocurrir, por ejemplo. ¿Ok? Y ahora, una vez que tenemos nuestra matriz, es cuando nosotros entonces nosotros vamos a comenzar a cargar esta matriz de los riesgos cualitativos. Por ejemplo, fíjense que no tengo ni más, aquí lo que tenemos que comenzar a tabularlo. Por ejemplo, el riesgo 001 es el riesgo que puede ser. Ese riesgo puede ser una amenaza o una oportunidad. Supongamos que es una amenaza. Entonces el riesgo es atraso en permiso. Un atraso en permiso. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Puede ser media. Por ejemplo, en cuanto a elaboración, ¿qué impactaría? Mira, realmente el impacto en cuanto a elaboración va a ser bajo. En cuanto a los costos, va a ser, no aplica. En cuanto al alcance, tampoco aplica, pero en cuanto a elaboración sí va a aplicar porque nos vamos a retrasar. Entonces va a ser medio. En cuanto a recursos, no aplica en cuanto a recursos humanos y la puntuación que le damos al riesgo. Si por ese riesgo, entonces tiene una puntuación de 10. ¿Ok? Luego, aquí tenemos que indicarle entonces, recuerden que nosotros creamos un RBS y en qué parte eso es un riesgo comercial. Entonces le colocamos entonces un riesgo comercial y si seguimos manejando, si seguimos viendo, vamos a ver entonces que ese riesgo también va a tener, de hecho hay una serie de columnas y tenemos entonces indicarle ese riesgo, qué tipo es, si, vamos a buscar aquí un momento. En cuanto a la manejabilidad, tenemos probabilidad, que tenemos la causa, descripción para el efecto que puede tener. Vamos a ver el estatus, si el riesgo fue propuesto, si es un riesgo abierto, si es una amenaza. Aquí tenemos la manejabilidad, va a ser un riesgo moderado. Y con respecto a la proximidad, vamos a buscar acá. Tenemos estos atrasos, investigación, probabilidades, alcance, recursos, score, responsable. Bueno, entonces, aquí la idea entonces es que nosotros podemos tabular, y fíjense que estamos creando, entonces ahora la manejabilidad va a ser moderado, la proximidad, aquí tenemos la proximidad, cómo hacer la proximidad de riesgo, ¿okay? Y eso entonces nos va a ayudar a crear nuestra matriz de riesgos cualitativos del proyecto. Esa matriz entonces después tiene unos reportes. Ok, aquí tenemos unos reportes, por ejemplo, el Risk Matrix, ya vamos a mostrar la matriz de riesgo. Entonces, la idea, aquí tenemos entonces, fíjense, parte del informe para que tú veas cómo hacer la ponderación. Aquí tenemos entonces la matriz, fíjense que tenemos un riesgo detectado para mitigación que tiene una probabilidad media y un impacto medio en el atraso de los permisos.
Y también podemos ver entonces el post-mitigación es luego cuando informemos cómo asumimos el riesgo una vez que pasó, o si no pasó entonces también, porque fíjense que aquí tenemos una parte de mitigación y post-mitigación. Es posible que el riesgo en ningún momento haya afectado ni los costos ni la duración, y también podemos registrarlo. Y aquí tenemos más columnas para registrar los detalles de riesgo. Esto con respecto a los riesgos cualitativos del proyecto. Y también, fíjense que también tenemos la parte de los riesgos cualitativos. Yo puedo asociar a una actividad también un riesgo. Por ejemplo, decirle, mira, el atraso de los permisos va a afectar, por ejemplo, a las actividades de, precisamente de, vamos a buscarla acá, las actividades que tienen que ver con los permisos, documentación, va a afectar a la recaudación de documentos, la notificación de comenzar el trabajo, preparar los documentos de finanzas de seguro y la apertura de la cuenta. Entonces aquí estamos indicándole ese riesgo cualitativo a cuáles actividades afecta. ¿Ok? Aquí tenemos entonces parte de, inclusive le podemos registrar si eso afecta al costo, cómo afecta la duración. ¿Ok? Entonces, pero la idea es que, como es un tema tan amplio, la idea entonces es que nosotros le vamos a dar acceso a el curso completo de Primavera Risk Analysis junto con el manual, que ya se los voy a compartir en el grupo, para que ustedes puedan ahondar sobre, más que todo en la parte de esta parte de los riesgos cuantitativos, porque yo en el día de hoy me he enfocado más que todo es en los riesgos, perdón, cuantitativos, y ustedes entonces tienen la posibilidad entonces de ver el manual y el curso completo basado en el manual en nuestra plataforma y complementar entonces la parte de esta que acabo de explicar de los riesgos cualitativos del proyecto. Pero fíjense que presentar cualquier proyecto, ¿ok? Usando este programa, primero tiene la ventaja de que no tenemos que pagar licencia, ¿ok? El programa se adapta inclusive a hacer análisis de inicio y de fin, no solamente del proyecto, sino de la fase del proyecto. Y tan sencillo como copiar y pegar o presentar un documento PDF porque tiene todas las alternativas para presentar las estadísticas y las gráficas. Entonces, esta era la clase que tiene que ver con Primavera Risk que quería compartir el día de hoy. Recuerden que este simplemente es una hora y media de toda la clase completa, que en este caso recuerden que ustedes van a hacer a través del internet y una clase que tiene como 50 clases, ¿ok? Un aproximado, como les comentaba, de 16 horas de clase en video, soportado con ejercicios, con ejemplo de cómo importar proyectos de Project y de Primavera, y cada una de las herramientas explicada paso a paso. Les voy a compartir en el grupo también, les comentaba que les voy a compartir en el grupo, así como compartí el instalador de Primavera Risk, voy a mandarles un manual, creo que es el único que se consigue de Primavera Risk Análisis en español, para que ustedes tengan la posibilidad también de ver la parte teórica correspondiente a este programa. Entonces, esta sería entonces la clase de hoy. Voy a dejar todavía la grabación abierta si tienen algún tipo de pregunta. Tenemos a Alejandro, tenemos a Antonio, Camila, Denise, a Diego, Erika, a Javier, a Lubi, a Sebastián. Profesor, Sí, le escucho. una pregunta. Si bien es completo y es de mucha ayuda para guiar un proyecto, pero hoy día la realidad que hay en algunas faenas es que no hay únicos grandes proyectos, sino que por tema de aprobación presupuesto lo subdividen en N partes. Por lo tanto, a veces un proyecto puede ser muy crítico, pero es muy pequeño, o el conjunto del gran proyecto se hizo varios proyectos pequeños, entonces no le toman asunto, no le dan importancia a que estemos a cada uno de esos pequeños proyectos haciéndole el risk análisis. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos Dígame. vender o tratar para que sea de utilidad aún en proyectos pequeños? ¿O no vale la pena de gastarse ahí? No, es que el desgaste es mínimo porque estoy diciendo, yo tengo que tomar esos proyectos que ya estén programados y llevarlos al programa. Lo único que debo tomar en cuenta, como decía al principio, es verificar la cantidad de días, horas al día, para que las fechas se muevan, la fecha de inicio y fin. Ya. Luego, hacerle entonces un análisis rápido de duración, un duration quick risk, y hacer el análisis running
para simplemente tomar los valores que tienen que ver con la contingencia. Aquí la idea es presentar el informe al cliente de la contingencia. Mira, este es un proyecto que dura 360 días, pero recuerda que en un año tenemos riesgos y vamos a tomar unos riesgos más o menos 20% que pueden impactar en la duración. Entonces, debemos tener una contingencia. Entonces, ajá, ¿cuál es la contingencia? Y se lo explica científicamente por medio de estadística. Le dice, mira, en cuanto a la fecha final, tenemos que tener una contingencia, porque la fecha probabilística es el 13 de julio, pero hay una probabilidad de un 80% que terminemos el 4 de agosto, o sea que tenemos que estudiar entonces qué va a pasar con estos 11 días y tenemos que monitorear esos 11 días porque estos riesgos son a futuro, no han ocurrido, pero hay una probabilidad de que si no hacemos un monitoreo constante, entonces nos atrasemos. ¿Ok? Entonces lo ponemos en el informe. Mira, hay una probabilidad y tenemos que tomar contingencia porque hay unas probabilidades de 11 días atrasarnos en este proyecto que dura N cantidad de días. Por eso mismo, entonces son proyectos pequeños también. Entonces, mira, hay que monitorear esta fase o estos subcontratos porque dependiendo de ellos es posible que otros proyectos también se atrasen a posterior, otra fase del proyecto. Entonces, la idea es que no es que va a terminar en esta fecha, sino que si se cumplen las probabilidades, entonces el proyecto puede terminar muy posiblemente 11 días posterior, pero si el riesgo no se, o sea, no se presenta ningún riesgo, entonces más nos acercaríamos a la fecha determinística que es la que guardamos en la línea base. Sí, porque, claro, no estamos hablando de matemáticas, sino de estadística, ¿no? Que no es un valor exacto. Perfecto. Lo puedo utilizar también, aunque más acotado, para proyectos que son netamente de desarrollo de ingeniería, sí, donde el entregable son planos, documentos. Sí, claro, porque también ocurre la ocurrencia de la entrega de los entregables de esos productos que no sean a tiempo. También la probabilidad también de que no podamos cumplir con un porcentaje, por ejemplo, que basado en clima, en cumplimiento de calendario, en falta de recursos humanos calificados, en rotación de personal. Pueden haber muchas causas que expongan, en base a elaboración, expongan un proyecto de ingeniería o una fase de ingeniería a que también tenga riesgo. Ya. Perfecto. De esta manera, esta clase, como se les dije, se la voy a dejar grabada junto con la clase y te voy a hablar con Robinson para pasarles entonces el módulo de Primavera RIX y pasarles también el manual, ¿ok? De esta manera que tengan toda la información completa para que ustedes puedan desde ya ponerlo en práctica solamente con la recomendación. No hay que pagar nada por la herramienta, pero recuerden la exportación del archivo XR que sea versión 8 para que sea compatible el programa versus todas las ventajas y bondades del programa, yo creo que vale la pena. ¿Cómo? No entendí, profe. ¿Qué es lo que tiene que ser versión 8? En Primavera, si yo estoy en Primavera, este es mi proyecto, entonces para yo analizarlo con Primavera RIC, yo voy a mandar un XR, ¿no? Pero el archivo que, perfecto, el share. Ya. Que sea, por favor, ¿sí? Que sea en la versión 8. Para que perfecto. El programa diga que, mira, ya mi compatibilidad no llega hasta allá. Yo apenas manejo la versión 8. Pero como las estadísticas... Mínimo la versión 8. Ajá. Sí, pero me imagino que como las estadísticas lo han cambiado, entonces, bueno, el mismo modelo Monte Carlo, con los mismos modelos, las tablas probabilísticas son las mismas, pues. Eso es imagino que también que no fue tan comercial. Y segundo, que bueno, es un programa de una simulación Monte Carlo, no ha cambiado para nada y sigue siendo exactamente igual, solamente que no previeron de que esas compatibilidades de las versiones de Primavera y el programa se hayan quedado rezagadas. Y bueno, si no tienen alguna otra pregunta, entonces yo me despido por esta noche, habiendo compartido con ustedes prácticamente con una introducción a las herramientas indispensables, las esenciales de Primavera RIC Análisis, pero comentándoles de que es un curso más completo al cual ustedes van a tener acceso sin ningún tipo de costo adicional. E inclusive ahí hay documentación también de manuales y específicamente ese manual que yo conseguí se lo voy a compartir también a ustedes en el grupo. Gracias, profesor.
Bueno, entonces desde ya les deseo que tengan una feliz noche y que descansen. Y recuerden que les voy a compartir la clase y el manual. Y aparte de eso, para compartirles también el acceso al curso. Profe, el viernes, hora normal a las 8 hasta las 10. Sí, nuestro curso de primavera. Ok, gracias. Bueno, que tengan feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, feliz noche a todos. Chao.